Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Hoy tenemos, como siempre, al maestro García. ¿Cómo está, maestro? Bien, bien, gracias, Antonio. Ya listo. Y tenemos a Marco Antonio de Nueva York y al maestro Eduardo Correa. Como Buenas siempre, tardes. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. Como siempre, damos una oportunidad que la gente se presente de forma fuera de su figura pública, un poquito de su persona, de dónde crecieron, dónde nacieron, algo fuera de su figura pública para que el público agarre una familiaridad con ellos. Marco Antonio, ¿de dónde es Marco Antonio? En forma breve. Sí, Antonio, pues Marco Castillo, soy un híbrido y eso es lo que les quiero compartir. Soy nacido en la ciudad de Puebla, pero ambos padres son de Veracruz. Mi padre de la Huasteca veracruzana, indígena huasteco, y mi madre de Orizaba, Veracruz, pero yo crecí en la Ciudad de México y terminé la educación básica en Guanajuato y después terminé en Tlaxcala. Así que soy como hijo de gitanos y ahora estoy en Nueva York. Órale. Y señor Eduardo, pues ya nos ha hecho el favor, los dos nos han hecho el favor de su tiempo y se los agradecemos. ¿Cómo sintetiza Eduardo Correas tiene? Yo vengo de Bogotá, Colombia, y entré y salí muchas veces de México, viviendo largos periodos en Ciudad de México y en Jalapa, y me terminé enamorando de este país y una mujer mexicana, y aquí estoy en Ciudad de México viviendo de manera permanente. Y yo soy profesor en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ok. Bueno, hoy tenemos un tema que, pues vamos, ojalá y logremos enlazar las cosas, poner las piececitas juntas. Marco Antonio ha hecho varias presentaciones sobre el tráfico de armas y pues el maestro Correa tiene una cantidad de información que genera él y sus alumnos sobre cantidad de cosas, el inicio de las carteles y todo esto. Y dado que al menos como en el no sé si es hindú o es africano este dicho de ellos, en donde cuando dos elefantes se pelean, el zacate es el que sufre. Cuando hay fuerzas más grandes que la población es la sacrificada, y parece que estos dos temas implican a la ganancia de unos cuantos, el pleito de unos poderosos, sacrificando a la población. Eduardo, ¿cómo introducirías tú esto para tratar de enlazar estas dos cosas que aparentemente o se manejan de forma independiente, pero están muy relacionadas? Yo creo que hay que hacer un vuelo de pájaro muy rápido sobre toda América Latina para tener una perspectiva de por qué las armas que se mueven dentro del contrabando general de la región tienen este origen. El punto de partida es el golpe de Estado en Chile y lo que se va a conformar como el Plan Cóndor. Ya en las agencias de inteligencia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos había hecho un laboratorio de guerra contra la población que produjo cientos de miles de muertos en Guatemala y desaparecidos en cantidades. Esto se reproduce en el Cono Sur con todos los ejércitos coordinados desde el Pentágono mismo, y sobre lo que se llamó el Plan Cóndor. Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. La gente se escapaba de un país y decía, uy, me salvé, ya no me mataron, ya no me van a torturar, ya no me van a desaparecer. Y mentiras,
los ejércitos los estaban esperando al otro lado de la frontera para agarrarlos y entregarlos. Y esto significó también cientos de miles de muertos. El problema es que los ejércitos fueron los que comenzaron a ser identificados directamente como los actores de este terrorismo de Estado. Y entonces comienzan a buscar otras fórmulas. La primera fórmula donde se juega esto es por parte de los luchadores de la libertad, cuando estaba Ronald Reagan en la presidencia y quiere acabar con los sandinistas en Nicaragua, y el ejército de Somoza, que había sido derrotado y salió huyendo y se estacionó en la frontera de Honduras, comienza a ser financiado directamente por el Pentágono, directamente por la presidencia de los Estados Unidos, para recomponerlos y ponerlos a actuar. Esto no dura mucho porque los veteranos de Vietnam denuncian la barbarie, la criminalidad que están produciendo estos grupos, y de la noche a la mañana se dejan identificar como los luchadores de la libertad para convertirse en los peores criminales que pudieran mostrarse desde el Senado y posiblemente en una denuncia de prensa a gran volumen. Entonces se inicia un proceso secreto de financiamiento de estos grupos militares, ahora paramilitares, de mercenarios, financiados por unas armas que vendió la CIA de forma secreta a Irán. Estados Unidos había roto toda relación con Irán después del secuestro de sus diplomáticos en la toma que hizo el ayatolá y el pueblo de Irán. Entonces inicia una guerra empujado por la CIA, Irán contra Irak, y todo el armamento que tenía Irán era un armamento que había comprado el Shah a los Estados Unidos. No había repuestos, no había cómo ponerlas a funcionar la aviación, no había cómo reparar esos equipos de guerra, y entonces la CIA secretamente, con el aval del señor presidente, vende armas secretas a Irán, y con ese dinero montan el laboratorio de cocaína más grande que jamás haya existido, con la ayuda de la CIA, y lo montan en las selvas de Bolivia, en el Parque Nacional de Huanchaca, y comienza la gran exportación de cocaína hacia los Estados Unidos, con ayuda de lo que después habría de llamarse el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Invaden, hacen llover cocaína sobre los Estados Unidos, que hace que la cocaína baje de $2.500 el gramo a $300 muy rápidamente, en un periodo en que el FBI decomisa toda la marihuana y amenaza a los grandes dealers de que no vendan más marihuana, y que de ahora en adelante lo que habrá de venderse es cocaína. Desafortunadamente seguía siendo muy caro. Pagar $300 o $250 en esos años 70 era una cosa muy costosa, y entonces la misma CIA le pide a 2 universidades de los Estados Unidos que le haga investigación para averiguar cómo puede bajar el precio de la cocaína. Y estas universidades se inventan el crack, y el crack se puede vender a $20 el gramo, y se lo venden a las poblaciones negras
a sabiendas de que esa sustancia producía una adicción muy rápida. Envenenaron y acabaron con los movimientos negros a través de este juego de drogas, pero al mismo tiempo consiguieron financiar todo el movimiento de armas que se quisiera hacia Centroamérica en un primer momento, y después ellos con ese mismo sistema de vender cocaína rebajada comenzaron a mover armas en grandes proporciones a Colombia, y con eso se forma lo que se conocieron como las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. Y hoy México está reproduciendo el esquema de las AUC, se llaman aquí igualitito como las llaman en Colombia ahora. Aquí en México le llaman crimen organizado, en Colombia le llamaron las BACRIM, un nombre rarísimo que nadie entendía, y ahora se llaman bandas criminales, y son ellos los que reciben estas armas, reciben el entrenamiento de Estados Unidos, funcionan en alianza permanente con los ejércitos y están desplazando a las poblaciones para quedarse con grandes territorios, para hacer siembras masivas o de palma africana, o sacar el carbón, o sacar el oro, o sacar la plata aquí en México. Y entonces los desplazamientos, en Colombia ya van 8 millones de personas desplazadas y de 6 a 7 millones de hectáreas decomisadas y revendidas al sistema financiero colombiano o internacional. Y esta gente que ahora, después de la negociación de la paz, retornó a sus tierras con la idea de que sí iba a ir a vivir a la paz en Colombia, y resultó una gran mentira. Los siguen matando, los siguen persiguiendo y los siguen sacando estas bandas criminales. Es un proyecto de despojo territorial para la gran acumulación de capital dinero para los sectores financieros en última instancia. Eso es lo que está en juego, y ese es el movimiento de armas. Esa es mi interpretación. Yo quisiera ahora escuchar el detalle de muchas cosas que nos va a complementar Marco Antonio, y yo sé que él sabe otra barbaridad sobre este rompecabezas. Mil gracias. Maestro García, ¿algo que quiera preguntar? No, quiero seguir escuchando y aprendiendo. Okay. Con Marco Antonio. Sí. ¿Aló? Intentamos en mucho tiempo, Marco Antonio, tratar de ver distintos ángulos. Trabajar el 18 Brumario de Luis Bonaparte y no encontramos con quién. Y en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx analizó de que las gentes se organizan y tumban una barrera de represión y les imponen otra. Y tumban esa y les imponen otra, hasta que se hace una brutalidad muy absoluta. En todo esto que está relatándonos el maestro Correa, es que estamos llegando no a la barbarie completa, pero ya a un nivel de represión social ya muy severo, y esto de la introducción de armas, lo que tú has estudiado en Caja, o cómo tú interpretarías la información de Correa y esto sobre el no querer perder el poder a costa de quien sea y a como sea ir incrementando la represión. ¿Cómo interpretarías tú eso? ¿O cómo presentarías tú la información que has recabado con esto? Sí, gracias. Pues mira, yo, o sea, no sé necesariamente la respuesta a tu pregunta, pero sí puedo decirte que el nivel y la cantidad de armas que ahorita en este momento hay en el mundo es un número de armas, por supuesto, sin precedente.
Las estrategias de desarme no han funcionado, si es que se han intentado. Tal vez ni siquiera se han intentado. Y la realidad es que hoy un conflicto desde el cotidiano, desde una rivalidad por el estacionamiento, por pelearse por el lugar de estacionamiento, puede terminar en muerte por arma de fuego, por el nivel de mortalidad, el nivel de letalidad de los conflictos entre las personas hoy es altísimo gracias a la presencia de armas como parte de la vida cotidiana. Es una tragedia que sin duda alguna pone en riesgo la vida de las sociedades. Y también, como lo dice el maestro Eduardo, pues sin duda alguna hay un esquema de ganancias adentro de él. Estados Unidos sostiene un nivel de poderío en la región y en el mundo, pues por medio del control de las armas. Y bueno, pues en el periodo de Trump no fue la excepción, y lejos de ser la excepción, las cosas se han puesto peor. Trump pasó una serie de cambios institucionales, administrativos y legales que hicieron muchísimo más fácil la exportación y el tráfico de armas. En más o menos, solamente para darles un dato, entre el año 2019 y 2020, la venta de armas semiautomáticas fuera de los Estados Unidos se incrementó en un 125%, alcanzando niveles que nunca se habían visto en el mundo. Cerca, y de los principales importadores, ¿quiénes son? Pues obviamente los principales importadores de las armas de Estados Unidos en los años recientes han sido México, que en el 2019 compró nada más en ese año 56,000 armas, y otros países como Tailandia, Brasil, Arabia Saudita y Filipinas, donde todos los países coinciden en que tienen un alto nivel de actividad armada por parte de las fuerzas del Estado y de las fuerzas paralelas al Estado. Entonces, estamos hablando de que la guerra que vive México no podría explicarse sin hablar de las armas, porque el nivel de conflictividad y de letalidad, el nivel de letalidad del conflicto solo crece en la medida en la que las armas llegan a las manos de los partícipes del conflicto. Y entonces, en México vemos, como ya lo expresaba también el maestro Eduardo Correa, basado en la experiencia latinoamericana, que a Estados Unidos les gusta venderle las armas a los policías y traficárselas a los que están en rebeldía, en lucha, o a los que están en un asunto comercial con el tema del tráfico de droga. Entonces, al final, el ganador de que se maten unos contra otros siempre será los Estados Unidos. Y esa es la realidad que vemos, por ejemplo, en la reciente y triste, trágica masacre de 19 migrantes guatemaltecos y mexicanos que venían subiendo por Tamaulipas cuando fueron agredidos, masacrados e incinerados. Allá en Camargo, Tamaulipas, saben que ustedes es una tierra difícil, pero aún es más sorprendente cuando el gobierno del estado actúa y detiene como presuntos responsables a 12 policías de una unidad que se llaman los GOPES, el Grupo de Operaciones Especiales, que fue un grupo armado, un grupo entrenado por los Estados Unidos. Y así lo vamos viendo, incluso cuando sucedió la tragedia de Ayotzinapa, después de que los policías que dispararon durante la noche de Ayotzinapa, lo hicieron con armas alemanas y americanas, de Sig Sauer, armas alemanas exportadas a México por vía de Estados Unidos. Y aún después de que se demostró que el ejército y los policías usaron esas armas,
De todas maneras, el ejército mexicano volvió a importar esas armas y a darles más armas a los policías estatales, a los policías municipales, del mismo calibre y del mismo tipo. Es como una llave de muerte abierta sin cerrarse, donde a pesar de que la tragedia y se sabe que los dueños de las armas y vendedores son los Estados Unidos, no se hace absolutamente nada. Entonces, hay muchos intentos de paz, muchos diálogos, muchas reflexiones sobre qué hacer para construir la paz y ganarle a la guerra. Hay muchas estrategias propuestas muy interesantes, pero ninguna de ellas resulta ni pareciera viable si es que no pasa por el desarme del conflicto en México, que ha alcanzado niveles de guerra y que el Estado se resiste a reconocer como una guerra. Cuando hubo el levantamiento zapatista, de un modo o de otro, yo aquí en San Fernando, en el Valle de San Fernando, al norte de Los Ángeles, me encontré o me hablaron, se me acercaron dos personas, una pareja, que ellos habían conseguido y tenían ya $10,000 para comprar armas y que podía ayudarles a llevárselos a los zapatistas. Les digo yo, mira, por información que he visto yo y de lo que ellos hablan, el mercado negro de armas está ahí. Llevar tus armas o cualquiera llevar tus armas es poner toda tu vida en riesgo y te van a matar lentamente bajo tortura. Leo. El mercado de armas, donde quiera que surge un conflicto, está ahí. Lo que se está hablando ahorita es de un mercado casi abierto, lo que legalmente se sabe, o los movimientos que hoy hacen para vender armas en una forma que la puedes detectar. Pero aún hay otra forma más drástica, más macabra, de infligir dolor en el ser humano con el mercado negro de armas. Eso, ¿alguno de los dos tiene algo de razón o es razonable lo que estoy diciendo? Yo quisiera complementar lo que están diciendo Armas, si me permites, Antonio. Adelante. Hay un grupo de estrategia de acción rápida que formó el ejército con sus mejores hombres y conformó una fuerza de acción especial que se llamó los GAFES, los grupos aerotransportados de fuerzas especiales del ejército mexicano. Ese grupo fue sobreentrenado, enviado a Estados Unidos, a Fort Gullick, una parte, y a Fort Bragg, a otra parte, con los boinas verdes, los comandos de acción rápido del ejército de Estados Unidos. Allí fueron sobreentrenados para aprender a vivir en condiciones difíciles, para poder manejar las armas más modernas, para aprender a hacer inteligencia, estrategia y reformular procesos de entrenamiento propios y poder hacer espionaje supuestamente del cartel del Golfo. Ellos se metieron, se infiltraron dentro del cartel del Golfo. El problema es que al poco tiempo ya eran los Zetas, y los Zetas irrumpieron como el grupo, yo digo, paramilitar más grande que jamás haya existido en América Latina. De un momento para otro ya tuvieron pretensiones de tomarse todo el territorio mexicano de sur a norte, de este a oeste, y se comenzaron a enfrentar con los grupos del Pacífico de una manera tremendamente violenta, pero ellos ayudaron a desplazar toda la población que había dentro de la cuenca de Burgos, al norte de México, frontera con Texas, entre los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde se encuentra la sexta reserva más grande de gas del mundo. Y ahí sacaron a todos los pobladores para poder utilizar el agua en una zona desértica indispensable
para poder sacar ese gas. Digamos, hasta ahí es una parte importante. Sabemos que con ayuda de la Secretaría de Justicia se enviaron armas en lo que se conoce como la Operación Rápido y Seguro a este grupo de los Zetas, el C4 como explosivo y otra vez armas de altísimo calibre y de muy alta sofisticación que quedó en manos de ese grupo. Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta cómo ellos siguen progresivamente tomando territorios. Allí estaba funcionando Pemex con una compañía española de gas natural de México, y la Halliburton terminó tomándose de nuevo con ayuda de los Zetas y sacando a los ingenieros de Pemex y a los trabajadores de gas natural, o al revés, y se quedaron con todas las infraestructuras, más de 500 máquinas de extracción vía fracking, y conectaron los tubos directamente con Texas, y ya ese gas, ni el gobierno mexicano sabe cuánto gas está saliendo, nada, no se sabe nada de eso quedó ya como territorio extranjero. ¿Algo que quisieras agregar, Marco Antonio, en eso? Porque el tráfico de armas... No, es cierto, así es. O sea, es una guerra que no es circunstancial. Es una guerra y es un tráfico de armas que está lleno de intereses, y por supuesto que en la lucha por el control del territorio, pues siempre sale ganando quien tiene la fuerza letal, quien tiene la fuerza armada, y así es. Entonces, se está construyendo un infierno dentro de nuestras regiones, que yo no veo que vaya a haber un interés de ningún organismo multilateral de terminarlo. Mira, el tema, o lo que se intentaba combinar, fue también la presencia de las drogas en todo esto. La misma situación salió en Vietnam con la oleada de adicción que vino por Nueva York a la heroína. Y es para mantener la población bajo control. Lo mismo sucedió con el Imperio Británico sobre la adicción de los chinos al opio. Y aquí en Latinoamérica iniciaron esta adicción a la cocaína, y empezaron a meter esto en el juego para usarlo también como control social y también como disculpa para mayor control social y el uso de la violencia, en donde la población no sabe ni de dónde le vienen los golpes ni por qué, y calcula que la persona que provocó esto es la que debería defenderlo, y la población se encuentra completamente inerte, enajenada, sin saber qué o por qué es victimizada. Y en esto viene lo que yo estudié en filosofía, la necesidad del opresor que tiene de una cobertura moral, una moral falsa. Y esto viene la ley, el orden, la democracia, y todo esto viene para cubrir básicamente un engaño a la mente y a la aceptación de la población, para que no cuestione o no sepa cómo cuestionar. ¿Es descabellado esto que digo, o cómo lo trabajarían ustedes? Para mí hay otro aspecto de esto. El aspecto es esta situación de armas y de drogas viene siendo para los intereses predominantes de los Estados Unidos como una oferta 2x1, porque así saquean a Centroamérica, a México, a donde quiera, pero también aquí dentro de los Estados Unidos hay una situación muy interesante. Cuando se introdujo el crack, se llevó, por ejemplo, aquí en California, el crack directamente al barrio afroamericano aquí en Los Ángeles. Y debido a la economía neoliberal, se estaba acabando los trabajos aquí. Había 5 empresas o 5 plantas para manufacturar automóviles, 2 o 3 fábricas para hacer llantas, para eso. Cada
unidad que salía de la línea de producción llevaba 5 llantas. Entonces había fábricas para hacer las llantas también. Se acabó todo eso al mandar la producción fuera de los Estados Unidos. Y aquí salieron con unas promesas bien bonitas, pero vacías. Por ejemplo, decían, no se preocupen si pierden su trabajo porque ya hay unos robots que van a entrar a hacer el trabajo de la manufactura. Ustedes van a conseguir trabajo haciendo los robots. Y era una mentira. Entonces, se produce aquí en este país un gran número, el número creciente de gente extra, gente desechable, gente que ya necesitaba su mano de obra. Entonces, y también esta gente estaba activa en la lucha por los derechos civiles de los 50 y los 60. Entonces, como digo, son bien listos porque entran al calmar esta gente, despolitizarlos químicamente y también dejarles para un lado como desechables. Y al mismo tiempo, hay una tremenda venta de armas aquí dentro de los Estados Unidos. Como la mitad de la población, si entienden bien las cifras, no tenemos armas, pero la otra mitad, pues hay más armas que gente aquí en los Estados Unidos. Entonces hay mercado lucrativo de armas aquí, hay mercado lucrativo de armas, como decían ustedes, arman a la policía, al ejército, a la marina y también a los que andan contra estos grupos, los delincuentes. Entonces es un win-win, como lo ven ellos. Por donde quiera pueden vender una tremenda cantidad de armas bien caras y cambiarlos por drogas y introducir las drogas aquí y van acabando con gente con esas drogas. La voluntad de la gente se acaba con la adicción, como sucedió con la situación al opio, del control de cuando perdió el Imperio Británico control en China. En todos lados es utilizada las drogas como esa forma de control social. Pero a mí en lo particular me interesa mucho el hecho de que haya una justificación, después de que introducen este tipo de condición, se presentan como liberadores, como gente que tiene la ley, el orden y la verdad en la mano para liberarnos de lo que ellos mismos producieron. Y es en ese sentido donde yo a veces no hay cómo trabajar esa falsa moral en la que todos creemos, la lamentada democracia, la ley y el orden. Todo esto que conviene más que una falsa esperanza en nosotros para tratar de buscar la salida desde la verdad misma. Sí, lo que sabemos aquí es que enloquecen a la gente con las drogas y luego los matan o los meten en la cárcel por sus locuras causadas por las drogas. Entonces hay otra fuente de ganancia, la industria carcelaria. Marco Antonio, ¿qué piensas de todo esto? Porque no son análisis sencillos, no nos llevan a distintos lados. Sí, Antonio, como siempre tú nos ayudas a hacerlo, siempre estás planteando la pregunta de la teoría del Estado. Y bueno, pues yo lo que quiero decir es que por supuesto que es una tubería que conecta a la defensa del territorio o el despojo territorial con el mercado de ciertas drogas y criminalizadas, y luego la cárcel o la muerte. Es un ciclo de muerte que ha mantenido así a las poblaciones del globo sur, sean africanas, afroamericanas, indígenas, latinoamericanas, como ya lo recontaba el maestro Eduardo Correa hace un momento, desde que Estados Unidos es lo que es. Pero lo que quiero agregarle es que la administración del presidente Biden ahorita ha demostrado ser, tiene una herencia de mediocridad política que siempre ha caracterizado a los demócratas. Y con esto lo que quiero decir, para saltar a la gran pregunta de Antonio, pues es que yo considero
que el desgaste del propio sistema estadounidense y la tensión creciente entre comunidades afroamericanas, migrantes y poblaciones vulnerables en Latinoamérica, debe seguir acelerando las contradicciones para provocar una ruptura. El ciclo de vida del imperio y el dominio de los Estados Unidos y de su cultura de las armas y el comercio como mecanismos para controlar, dividir y enfrentar a las poblaciones no es infinito. Sobran las anécdotas de aquellos imperios en el pasado que han utilizado su poder para dividir y conquistar, y al final terminan uniendo a los divididos en su contra nuevamente. El contexto no es fácil ni en Medio Oriente, ni en Centroamérica, ni en Sudamérica a favor de los Estados Unidos. Y la pandemia ha generado una crisis económica sin precedentes que va a agitar muchos de los mecanismos de control de los Estados Unidos. Las armas pueden ser instrumentos también para la defensa y la protección, como lo decía el maestro Eduardo Correa, y también hay el nivel de desgaste y politización interna en los Estados Unidos es grandísimo. Durante el periodo de Trump se armaron republicanos y demócratas como nunca ha existido en la historia de Estados Unidos. Y la clase media ha criticado tan fuerte a una cosa que se llama la Asociación Nacional del Rifle, que es la asociación más influyente de gente a favor y empresas a favor de las armas, que esa asociación está a punto de colapsar por la mala imagen que tiene, y uno pensaría que ese colapso es una buena noticia, pero la realidad es que no, porque se desaparece o se está disminuyendo el poder de esta asociación, porque lo que están creciendo son las asociaciones radicales. Los trumpistas están formando sus asociaciones de armas, y en este sentido también el propio Estados Unidos tiene un riesgo creciente de impulsión y de implosión y de un nivel de conflictividad frente al cual no es sorpresa que haya habido una sentencia como la del policía uno de los miles en el desierto, una arena en el desierto de abusos policiales, porque Estados Unidos ya no aguanta más esta tensión que se ha generado y provocado. Seguramente el sistema favoreció un fallo judicial así para que se crea una idea de esperanza, pero la realidad es que este país está convulso, dividido y tensionado, y así está el resto del mundo, va siguiéndolo. Entonces, no la tienen tan fácil, y por lo tanto, yo nada más quiero decir, la organización, la autogestión, la autodefensa es la línea para seguir asegurando y protegiendo la vida. Bueno, no está tan sencillo todo esto. La necesidad de reprimir y la necesidad de mantener una apariencia moral, eso es donde está este conflicto ahorita social, ¿no? En donde la estructura ocupa reprimir para controlar, pero a la vez ocupa verse a moral, y no es posible. Correas, ¿qué agregarías a esto? Yo quisiera darle un poco de continuidad al pensamiento que nos comenzó a desarrollar el maestro Antonio García, porque efectivamente en condición de desempleo hay que buscar la manera de crear un mundo feliz, como el que planteaba Aldous Huxley, en donde la gente, los trabajadores, al vivir circunstancias de excesiva explotación o de desespero por el desempleo, comienza a cambiar la vida de normal, dura, que le toca vivir por las drogas. Entonces es toda una combinación de factores que desafortunadamente para todo el orden, esto nos está metiendo en una situación de caos creciente, porque por un lado se utilizan las armas
para envenenar las mentes, y por el otro lado el dinero que produce ese narcotráfico para armar a la gente. En un principio el juego les puede funcionar. A la larga lo que se está armando es una situación de caos, de violencia enorme, gravísima, de descontrol social creciente, y eso puede llevar a condiciones de guerra civil en medio de una violencia desordenada. Hay grupos que tienen objetivos dentro del uso de las armas en Estados Unidos, como estaba diciendo el compañero en Nueva York, que están utilizando a los grupos armados, tanto los demócratas como los republicanos, y hoy son el enemigo número uno de los Estados Unidos, estos grupos, porque ellos saben cuál es la dirección que le quieren imprimir al uso de esas armas. La población que no tiene organización, que no tiene conciencia, las va a utilizar en la mezcla de una conciencia confusa con las drogas. Y esto es el caos creciente para Estados Unidos y las naciones vecinas a Estados Unidos. Una pequeña aclaración al caos de tu mente, Correa. El maestro es Jorge García y yo soy Antonio Arias. Nos combinaste un poco, pero estas pláticas nos llevan a querer tratar de figurar cómo o dónde estamos, o al menos es el intento de estas pláticas. Y a mí mucho me preocupa el hecho de que la gente esté enajenada y no esté viendo su propia realidad y quiera rescatar algo en forma, algo que no existe, algo que no toma responsabilidad, o que espera que venga un salvador o un ícono. Y hasta cierto punto creo que con todas las actitudes de nuestro gobierno en México, de nuestro ícono, no va a venir nadie a salvarnos. Tenemos que ser nosotros los que vemos la realidad tal cual es y ver que este enemigo, estos elefantes que están peleando, nos van a arrastrar a la nada. Y tenemos nosotros que aprender a ver esa realidad para al menos defendernos un poco en este pleito de gigantes. ¿Cómo verías tú eso, Marco Antonio? No, pues, o sea, como yo te decía, Toño, lo mismo. Estoy de acuerdo. Uh-huh. Ok, maestro García, a ver. Pues, han pasado varias décadas para llegar a este punto. Y entonces para cambiarlo, para por lo menos disminuir la situación que tenemos, se va a llevar tiempo. Entonces, pero la gente buscando ese salvador, ese que nos promete la solución fácil, que alguien más se va a encargar de la solución. No, es que nosotros mismos, como podemos, debemos de juntarnos, debemos de buscar cómo nosotros, el pueblo, podemos disminuir esta situación, bajar las tendencias y las posibilidades de violencia en la vida cotidiana, porque es increíble lo que está pasando. Tanta gente que no solamente se matan en confrontaciones armadas, pero en la vida diaria, pues que vamos matando, como dijo aquel, estamos matándonos uno al otro, y hay que buscar se necesita la imaginación, la visión de ver que otro mundo es posible. Es el lema de los neozapatistas, y que sí se puede lograr si hacemos algo paso por paso, y va a haber metidas de pata, pero
hay que seguirle buscando esa solución o las soluciones, porque no hay una sola solución. En lo que implica, maestro, o a todos ustedes, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, conforme la población, la gente realiza, despierta y figura algo, viene una mayor forma de represiva, una mayor, otra táctica para tratar de someter su mente y que no vean más allá de sus posibilidades. En esto, las drogas es uno de esos elementos para tratar de acallar la conciencia, y cuando fallan, la brutalidad de las armas es lo que sigue, o cómo estaría la situación, cómo verían las cosas en forma. Yo creo que por supuesto que las drogas han jugado un papel muy muy importante en tanto sujetas de comercio y de negocio. Yo creo que la despenalización de las drogas pues va a reducir que las drogas sean un mecanismo de control social, pero es que si no son las drogas, habrá otras drogas, Antonio. También juega ese mismo papel. Las religiones también juega ese mismo papel, pues ahora las redes sociales, la adicción a las mentiras, al escándalo, y bueno, pues son muchísimos los medios y mecanismos de postrar a las poblaciones. Mira, incluso como tú lo decías en el caso de los zapatistas, ¿a qué nivel hemos llegado que las propias guerrillas anticapitalistas dependen de las armas de Estados Unidos para poder llevar a cabo su agenda de lucha? Entonces, por cualquier lado, el sistema gobierno, que el sistema gobierno, como dice pues Wallerstein, nos opera y ejerce el control, pues va a estar en muchas dimensiones de la vida. Las drogas es una de ellas, pero las drogas se han consumido toda la vida por distintas culturas sin necesidad de convertirse en guerras, ¿no? Pero es el nivel de adicción, cada vez creando drogas más sintéticas, más duras, más adictivas, que tienen consecuencias terribles en la salud de las personas. Pero yo voy a insistir en lo mismo, Antonio. Yo creo que el nivel de tensión y contradicciones hará que eventualmente las armas apunten al propio Estados Unidos y que dentro de Estados Unidos se generen condiciones de enfrentamientos como los que hemos estado viendo en los últimos años de la administración de Trump, de blancos contra afroamericanos, de republicanos contra el gobierno. Y bueno, pues estamos siendo testigos de una serie de cosas que son señales de un nivel de descomposición del paradigma de los Estados Unidos como sistema moral, como tú lo llamabas. El gran riesgo que estamos corriendo es dejarnos llevar por la apariencia de los cambios narrativos y de lo políticamente correcto, y en donde pensemos que por tener un presidente afroamericano ya no habrá violencia contra los afroamericanos, o que por tener una mayor representación de género ya no vaya a existir violencia contra las mujeres. Las generaciones más jóvenes hoy están viviendo una forma de hacer política que está muy sostenida en la forma, y es cierto, Javier Sicilia siempre nos decía y siempre nos dice, la forma es fondo. Por supuesto que la representación es importante, es una forma y un espacio que hay que ganar en la narrativa, porque de otra manera, ¿cómo? Pero también hay que ser muy conscientes que el mundo ya ha visto muchísimas veces la promesa de un cambio que depende de una persona, una figura, un discurso, que en la realidad solamente continúa la historia de siempre. Por eso es que el cambio de forma, sin ideología, sin conciencia, es un cambio que es muy riesgoso de que sea
un cambio verdadero y de fondo. Ya lo vemos con Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente progresista, pero progresista de los años 70, con todo el respeto a quienes somos mayores en su sentido ideológico, y ha resultado ser más antiinmigrante o tan antiinmigrante como Trump. Hay una necesidad en esta condición, porque ¿a dónde va esto? ¿Y qué va a suceder después de que hay una confrontación o un caos máximo? ¿Cómo nos vamos a reorganizar? Es lo que a mí me preocupa. Y eso no se trabaja. Y hay una condición en la cual, al parecer, nosotros no queremos tomar la responsabilidad que nos corresponde. Y para mí no es la imagen, no es el individuo, es la dinámica entre el poder y la conciencia. Es como el poder, no importa quién lo represente, trata de perpetuarse o ejercer dominio sobre los demás. Y la conciencia tiene que estar constantemente cuestionando. Correas, Eduardo, ya el tiempo pues siempre nos va a ganar un poco. Yo creo que tenemos acaso unos 10 minutos. ¿Qué piensas de todo esto? Obviamente tenemos pensamiento diferente y bueno sea así. Yo trabajo con distintas organizaciones aquí en México, en procesos de educación, en procesos de movilización en torno a la defensa de los derechos humanos. Y parte de estas organizaciones estuvieron muy activos en el proceso electoral por López Obrador. Eso no quiere decir que estas organizaciones supongan que López Obrador llegó a El Salvador. No, los procesos organizativos internos de cada movimiento continúan y continúan buscando sus propias salidas. Simplemente era buscar un alivio en varios aspectos para tratar de contener la andanada de este mundo financiero que es muy, muy, muy superior a la capacidad de las organizaciones mismas. Nosotros hemos tirado dos líneas. Por una parte, avanzar dentro del progresismo, de lo que significa López Obrador, aunque ese progresismo efectivamente sea un progresismo en términos económicos como proyecto equivalente al de López Portillo o Luis Echeverría Álvarez, pero es que la pérdida de México en estos últimos 30 años en muchísimos aspectos, de la pérdida del 27 constitucional, que quiere decir la defensa de la tierra comunal de los ejidos. Todo eso se pierde y ya justifica de antemano los procesos de expropiación masiva que se comienzan a vivir dentro de las concesiones mineras que se han otorgado durante estos 30 años. Las concesiones mineras suponen una entrega del 60% del territorio nacional mexicano, lo cual es una barbaridad. En días pasados le preguntaba a un periodista a López Obrador, oiga, mire la actitud de esta compañía canadiense que está comenzando a abrir tierra por encima de los campesinos y la gente se les está rebelando y ellos dicen ni ustedes ni el gobierno de México pueden hacer absolutamente nada en contra de nosotros. Nosotros compramos 19,000 hectáreas, eso es nuestro. Si no nos lo dejan explotar, nosotros vamos a demandar a México en los tribunales internacionales de la Organización Mundial del Comercio y vamos a hacer que nos pague todo el oro y la plata que nosotros suponemos hay en el subsuelo mexicano. Para nosotros es mejor negocio entrar en la demanda
porque lo que tendrá que pagarnos México es abismal y no tendremos que hacer todo el trabajo de explotación de esas minas. Y pues coloca esto en jaque al gobierno mexicano, porque la verdad ni siquiera el poder del Estado mexicano es suficiente frente a estas grandes corporaciones. Está en jaque. Ahora, lo que es increíble es que esa venta de ese territorio se haya hecho por el gran precio de $2.60 la hectárea, que incluye pueblos enteros que viven ahí, que están en la superficie. Pero la reforma que hizo saliendo 2 meses antes, Peña Nieto, dice que tendrá preponderancia el factor económico del subsuelo sobre cualquier otra actividad económica que exista. Es decir, esas poblaciones que tienen sus casas ahí hoy no valen nada porque lo que vale es el subsuelo. Entonces quiten de ahí. Y lo que viene es un proceso de desplazamiento masivo a la fuerza. Yo quiero pensar que va a tener que hacer magia López Obrador para ayudarle a las organizaciones populares que se van a levantar en contra de estas corporaciones que las quieren sacar de ahí. Pero fíjense, la correlación de fuerzas y sumando a López Obrador nos da para tener una garantía de vida con dignidad sobre las tierras que son posesión de esos campesinos que viven en esos territorios. Entonces no es que los mexicanos hoy estén viendo simplemente a un salvador allá que está arriba y que nos va a salvar. No, es una sumatoria de fuerzas. Por eso la otra línea de nuestras organizaciones es hacer alianzas internacionales y estamos trabajando muy fuertemente para hacer alianzas con organizaciones en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, porque necesitamos contener la magnitud de este monstruo que tenemos al frente. Y no es que pensemos que la fuerza la tenga López Obrador, no la tiene, pero nosotros como organizados, como movimientos, tampoco somos suficientemente fuertes para contener esta barbarie. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso hacemos una alianza con López Obrador, pero no creemos que él sea el salvador. Simplemente es que hay que sumar todo lo poquito o mucho que se pueda para poder contener esta barbarie que se viene para encima. Yo en lo particular, Correa, a Eduardo, sabes cómo pienso. Yo para mí el cuestionamiento al poder es eminente. Si no cuestionas, si no hay un contrapeso al poder, el poder se vuelve sobreponente o el ícono pierde piso y ambos pierden piso, tanto el que lo sigue como a ciegas como el líder. Los dos se apartan de la realidad y no la cuestionan. Y eso es peligrosísimo. Tenemos que tener una idea de a dónde vamos y qué va a pasar después de esto. Y eso lo tenemos que trabajar ahorita antes de que llegue a una condición de confrontación social eminente, desastrosa. No solo en México. Esto es una cuestión global. Los países ya no tienen control sobre sus recursos naturales y los está llevando al hambre y a la desesperación y a una condición humana de dolor inmenso. No sé, en el último minuto, últimos 2 minutos, o cuánto tenemos de tiempo, maestro. Yo me perdí un poquito con la llamada de la compañera de la palota. Pues yo creo que llegamos ya casi al final, porque quizá 1 o 2 minutos para una sintetización. Una sintetización muy breve, Marco Antonio.
Sí, pues yo estoy de acuerdo con el maestro Correa. Yo creo que vivimos en un mundo muy oscuro y se requiere en todas las estrategias y formas de lucha, siempre y cuando sean conscientes, que pongan en el centro a las personas, a los pueblos y a sus recursos. Yo creo en la combinación de estrategias electoral, y hasta con las armas para la protección y defensa de la vida, si es que es necesario. Pero lo único que quiero decir es, no podemos permitir ni seguir permitiendo el monopolio de la violencia y de las armas por parte de los Estados Unidos. No podemos continuar tratando de resolver la guerra que vive México comprando más armas de los Estados Unidos. Se tiene que generar una estrategia que le ponga el fin a la cultura de las armas y empezar a diseñar las alternativas que permitan identificar los pasos que se tienen que dar para desarticular la violencia, empezando con las comunidades. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos digan que no hay carteles aquí en Estados Unidos, que solo están en México? Pues porque aquí el Estado ha creado una narrativa de salud mental, de problemática social, y en México nos han impuesto una narrativa de criminalidad. Tenemos que combatir la narrativa impuesta de la guerra por Estados Unidos. Eduardo, ¿cómo sintetizas esto? Ya un minuto arrastrando segundos. Y yo creo que ya se nos pasó el tiempo, Antonio. Yo estoy totalmente de acuerdo. Todas las formas de lucha, y vemos que el primer factor es que el señor López Obrador le planteó a Biden: párenle las armas de la frontera, haga lo que tenga que hacer, pero pare el flujo de armas de la frontera. Y están hablando de gobierno a gobierno. Lo que hable López Obrador tiene más peso, perdóname Antonio, lo que somos capaces nosotros de decir aquí. Y por supuesto que las comunidades allá también lo discuten y tienen una conciencia total de que las armas vienen de Estados Unidos. Pero el problema es que nuestras voces todavía son muy pequeñas, a pesar de que tenemos tejidos y conciencia y movimiento y organización, pero no es suficiente, Antonio. Necesitamos sumar todo lo que se pueda para que esto se vuelva una realidad. Paremos las armas que vienen de Estados Unidos. Ese tiene que ser el grito unitario de todos nosotros a partir de este programa y de todo lo que sigamos haciendo. Que no entren más armas de Estados Unidos a México, América Latina. Gracias. Maestro García, segundos. No a esta realidad de terror y violencia que tenemos ahorita. Hay que buscar otra realidad. Bueno, yo les digo, muchas gentes no saben si soy marxista, anarquista o teólogo de la liberación, por cuestión de agarro de todo. Porque creo que en alguna forma el hombre siempre está tratando de buscar su verdad, y hay distintos caminos para llegar a la conclusión última, al problema de fondo. Pues muchas gracias por haber participado, y aquí en la historia de las palabras nosotros creemos que al tratar de entender nuestro pensar, tal vez al entender nuestro pensamiento logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias, Marco Antonio, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, maestro. Un gusto. Hasta luego, gracias. Marco Antonio. Igualmente, maestro.